Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Hoy tengo el placer de tener de invitado al Dr. Daniel Bastardo Blanco desde Memphis, Tennessee, aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Doc, muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación porque siento que nosotros somos de esos que llaman como amigos virtuales porque desde por allá, desde que se inició Twitter, Facebook, Instagram, siempre hemos estado como que conectados pero nunca hemos tenido como que el placer de vernos en persona, así que estoy súper emocionado por esta conversación que vamos a tener hoy. Sí, igualmente, es realmente un honor, gracias. Cuéntame qué estás haciendo ahora, cómo es tu vida ahora ya Sí, estoy actualmente. aquí en Memphis desde el 2013, cuando inicié mi doctorado en la Universidad de Tennessee, y ya ahora terminé mis estudios el pasado mayo y comencé un nuevo trabajo con St. Jude Children's Research Hospital como enlace global de comunicaciones médicas. Acá estoy súper fascinado porque he crecido enormemente tanto académica como personalmente, y bueno, y con muchos retos, muchos nuevos proyectos por comenzar. Wow, te mudaste, eres de Venezuela, de Cumaná, Venezuela. Te mudaste acá a los Estados Unidos hace ya bastante tiempo, pero todo comenzó acá en New York, ¿no? Más o menos cuando comenzaste a estudiar acá en los Estados Unidos. ¿Cómo fueron tus primeros comienzos acá en los Estados Unidos? Cierto, yo soy oriental, soy de Cumaná, Estado Sucre, muy orgulloso de la primogénita del continente. Y en el 2008 tuve la gran oportunidad de comenzar mi pregrado en el Myra College en Upstate New York, en el Finger Lake Regions, una región hermosa del estado de New York, donde estudié biología. Y allí estuve 4 años y todo fue realmente casi que inesperado. Nunca soñé ni siquiera de poder estudiar acá en los Estados Unidos. Fue una gran oportunidad que se me presentó por medio de un programa de becas que permitió a mis padres cubrir los gastos de una educación acá en los Estados Unidos que es tan costosa. Y esa oportunidad pues me ha abierto grandes puertas y es allí, es la razón por la que estoy acá hoy. Ay, ¿cómo fue ese proceso en el que tú obtuviste una beca desde Venezuela? O sea, en ningún momento cuando estudié, yo estudié medicina en Venezuela, pero en ningún momento se me topó como que ir a estudiar en los Estados Unidos, porque pensé que era algo muy caro, pensé que era algo como que imposible para alguien de allá. Pero ¿cómo fue ese proceso para ti de entrar a través de una beca acá en los Estados Unidos? Sí, bueno, en Venezuela, te cuento, yo siempre estudié en colegios públicos y mi intención era estudiar veterinaria en la Universidad Central de Venezuela. De hecho, la visité 2 veces, me entrevisté, conocí a gente, ya vi hasta el apartamento donde, donde iba a alquilar para vivir. Y todo cambió en cuarto año del liceo, cuando mi mamá escuchó en un programa de radio de este nuevo programa de becas académicas que estaba comenzando en Venezuela, que se llamaba USA Becas, University Scholarship of America. Y el programa nace de este grupo de emprendedores, digámoslo así, que ya antes habían apoyado a talento deportivo para conseguir becas acá en los Estados Unidos y por primera vez querían captar talento académico que pudieran apoyarlos en obtener becas académicas. Y entonces yo participé. Bueno, como te digo, mi mamá lo escuchó en un programa de Pedro Pensini Fleury, que escuchaba siempre en la radio, y anotó y me dijo, y yo, bueno, vamos a ver, no sé, me inscribí en este programa que no era un programa realmente en ese momento, sino era como una evaluación que nos iban a hacer a los participantes para ver quiénes realmente tenían la capacidad de participar y de optar por becas que fuesen suficientemente grandes para permitir estudios acá en los Estados Unidos. Y bueno, participé, las evaluaciones se hicieron en Caracas. Yo me atrevería a decir que quizás fui el único del interior del país, o uno de los muy pocos, había más de 100 personas allí, y la mayoría pues eran de Caracas, pues la capital es lo que tiene más acceso a este tipo de De oportunidades. oportunidades. Sí, y no, yo me fui con mis padres, participé, me hicieron 5 pruebas psicotécnicas, matemáticas, física, eh, temas abstractos, literatura, lengua. Fue algo bastante complejo, todo un día de evaluaciones y bueno, y por suerte fui uno, creo que dentro de los 20 o 30 personas que Wow. seleccionaron de ese filtro
para participar en la beca y allí fue donde entonces comenzamos a hablar acerca, bueno, qué era lo que realmente yo quería estudiar, qué universidades acá en los Estados Unidos presentaban un perfil que se adaptaba a lo que yo quería, tanto estudiar como donde yo quería vivir, porque aquí la educación es muy diferente de Venezuela. Aquí tenemos Completamente universidades diferente. que son inmensas de 30.000, 50.000 estudiantes y otras universidades que son muy pequeñas. Hay universidades que son muy especializadas en un cierto tema y otras que son muy generales, muy liberales. Y bueno, así fue que comenzamos esa discusión, mis padres, el asesor académico que estaba en el programa y yo. Y la parte más, muy importante, y quizás más importante, era también cuánta beca académica yo iba a necesitar para poder cubrir los costos, porque la educación pues no es gratis en los Estados Unidos. Y como dije, nunca habíamos tenido la intención para mí de estudiar acá. Y bueno, y fue así que entonces conseguimos Elmira College. Bueno, apliqué a varias universidades, pero honestamente Elmira fue la que más me llamó la atención, una universidad fundada en 1855. O sea, Una universidad una con gran historia. una gran historia, sí. Y era precisamente lo que yo buscaba porque yo recuerdo cuando hice mi entrevista de las universidades que quería, decía, quiero una universidad que tenga tradiciones, en donde la gente, los estudiantes estén muy comprometidos con la universidad, así como se ven en las películas, que se pintan los colores de la universidad, que hacen todo lo tradicional, que viven en la universidad, viven en el campus. Y esta universidad pues tenía, bueno, tradiciones de más. Fue la primera universidad en los Estados Unidos en dar diploma universitario a mujeres cuando en el momento solo se le daban a los hombres. Eso es uno de los puntos más históricos y relevantes de Elmira. De hecho, comenzó como una universidad, la primera universidad solo para mujeres en 1855, y luego en 1910, si mal no recuerdo, fue cuando comenzó a admitir hombres. Y bueno, allí pasé 4 años maravillosos y me gradué como biólogo. Y summa cum laude. Sí, le eché pichón. Claro, sí, creo que siempre, Eh, siempre te ha gustado estudiar. Y cómo fue eh, ese proceso para tú poder graduarte? O sea, entraste y cómo fue el proceso dentro de la universidad. ¿Cómo vivías durante ese tiempo estudiando y disfrutando sí, todas esas tradiciones? sí, bueno, creo que un punto importante también de decir es que como nunca realmente planifiqué estudiar en los Estados Unidos y como dije, estudié en colegios públicos donde, para los que han estudiado en colegios públicos saben que la educación en inglés no es tan fuerte. Mi inglés no era muy bueno. Y de hecho me tomé un año entre terminar el liceo de bachillerato e irme a la universidad para poder estudiar inglés, porque yo no tenía el inglés suficiente para hacerlo. Y en ese tiempo estudié en academias en Venezuela y también fui a la Florida, en St. Petersburg, donde estudié inglés por 4 meses, para realmente ponerme en un nivel que me pudiera permitir entender a lo que me estaba embarcando. Y bueno, la universidad es una universidad realmente pequeña, de 1.200 estudiantes aproximadamente, entonces había mucha interacción cercana entre los estudiantes y los profesores, lo cual era importante también para mí, porque eso era algo que a mí me daba un poco de temor. No nada más me estaba yendo a un país completamente diferente, súper lejos de mis padres, pero también estaba en un país obviamente que no habla el español y mis padres no hablaban el inglés. Y pues yo necesitaba sentirme, no sentirme uno en un millón de otros, sino poder tener una relación más cercana con los profesores y con la administración, especialmente en aquel tiempo donde había que hacer CADIVI, donde había que hacer las 300.000 carpetas, con las Wow, sí. pestañas, con los sobres, con la letra, que si era el lapicero azul o era el lapicero negro. Entonces yo necesitaba realmente tener una universidad que pudiera también como verme a mí como individuo y no verme como uno más en el montón. Y el Mara fue esa universidad ideal para mí en ese sentido. Y nada, en la universidad estudié los 4 años completos viviendo en el campus. Nunca tuve un carro, nunca tuve televisión ni siquiera. Pero la pasé súper bien, súper feliz de poder vivir la experiencia universitaria americana allá y conocer y vivir tantas nuevas experiencias que te permite que te brinda una educación extranjera. Y especialmente en el MAGRA, donde también cabe mencionar, es una universidad de artes liberales. Es decir, no es una universidad donde se enfoca en un tema en particular, sino nosotros como estudiantes nos dan una gama de materias académicas
dependientes e independientes de la carrera que escojamos. Entonces tuve que estudiar arte, tuve que estudiar literatura, tuve que estudiar otros temas que obviamente no tienen nada que ver con biología como parte de mi currículum. Y eso también fue bastante chévere, bastante motivador y me ayudó a crecer como persona. Entiendo. De allí sales entonces, pasas, ya decides estudiar biología por alguna razón específica o porque... Sí, bueno, para mí siempre lo que más me ha motivado en la vida y lo que me lleva a mí a ser quien soy es mi sentido o mis ganas de hacer un trabajo que tenga un impacto en la gente, un impacto global. Y en mi juventud, o sea, sí, en mi juventud pensaba y sigo pensando, que la Claro, ciencia es lo que... todavía estás joven. Cuando Sí, dices en mi juventud siento que estuviésemos, no sé, 50 bueno, años ya, no sé, 60 años cada uno. en la adolescencia, pues. Sí. En ese momento yo sentía y sigo sintiendo que la ciencia es la que nos permite hacer un trabajo que tenga un impacto que puede tocar a muchas vidas. Yo quería estudiar medicina por una parte de mi tiempo y estaba entre si estudiaba medicina o estudiaba biología. Como dije, quería estudiar originalmente veterinaria, pero incluso dentro de la veterinaria era con la intención de ser científico en el aspecto veterinario. Y, y lo que me hizo decidir entre si quería hacer biología y quedarme en la biología como ciencia o seguir por la rama médica, era que en aquel momento la forma en la que yo lo veía es que un médico pues cambia el mundo, cambia a un paciente uno por uno, ¿verdad? El médico crea una relación muy estrecha con sus pacientes y es paciente por paciente, familia por familia. Mientras que un científico, a pesar de que no tiene ese contacto tan cercano con la gente, está trabajando en vacunas, está trabajando en medicina, está trabajando en ciencias básicas que son Tiene un lo... impacto más global. Exacto, tiene un impacto más grande y eso era lo que yo buscaba y lo que sigo buscando. Y por eso fue que decidí estudiar la biología, porque estaba fascinado por la ciencia y por el deseo y la idea de que mi trabajo tuviese un impacto mundial. Genial. Y allí pasas luego de que te gradúas obviamente con estos honores, entras a trabajar a St. Jude, que es uno de los hospitales líderes en el tratamiento de niños con cáncer. ¿Cómo fue ese proceso que sales de Memphis, de haber obtenido haberte graduado con estos honores y luego pasas a una institución tan grande como esta? ¿Cómo fue el proceso de entrada? Sí, bueno, al principio fue fuerte, uno, por muchos factores. En primer lugar, eso siempre soy muy honesto, yo no estaba muy motivado, muy feliz de venir a Memphis a estudiar cuando decidí tomar mi doctorado acá en la Universidad de Tennessee, porque se me había presentado antes ya una oportunidad de trabajar en la Clínica Mayo, en la Mayo Clinic, y yo estaba enfocado de que quería estudiar en Mayo Clinic. Y si no era Mayo Clinic, yo quería estudiar en una universidad, sí quería estudiar en una universidad gigante, grandísima, que fuese reconocida a nivel mundial. Y nunca se me dio, nunca logré entrar en ninguno de esos otros programas. Más sin embargo, la Universidad de Tennessee, que tiene estas relaciones con St. Jude, con Le Bonheur, con el VA, con otros hospitales en el área, sí me brindó una beca realmente grande, que es la que me permite seguir mis estudios académicos. Y, y bueno, ese fue como el primer choque. Primero que no estaba un poco, no quisiera decirlo, pero de cierta forma estaba un poquito decepcionado de que no había logrado mi meta, que era estudiar en Mayo Clinic. Pero sin embargo, San Yu fue 100 veces mejor de lo que yo pude haber experimentado en Mayo Clinic, no solamente por la cantidad de recursos que hay y la forma en la que se trabaja, la cultura que tiene el hospital, pero también incluso con la ciudad. En meses que estuve viviendo acá, me enamoré de esta ciudad, una ciudad que es sumamente histórica también, llena de cultura, llena de comida deliciosa y llena de mucha vida, mucha música, que es realmente, para mí, que disfruto mucho de tener una relación humana con la comunidad, pues lo disfruto muchísimo.
Y por otra parte también tuvo un impacto académico. No es lo mismo estudiar en una universidad de 1.200 estudiantes, donde las clases son 30 personas a lo máximo, y luego a medida que vas creciendo se hace más pequeña, a estudiar en una universidad, en un doctorado, en donde estás estudiando con los número uno de todas las otras universidades, en donde Claro. todos son excelentes y mejores que tú. Y al principio eso siempre, yo pienso que para todos los que estudiamos en doctorado, ese primer año es como esa realización, esa realización de que te das cuenta que vienes de un sitio donde eras excelente y sigue siendo excelente, pero siempre hay muchos que son muchísimo mejores que Sí, yo tú. siento que a Y medida que vas avanzando vas como que escalando a otra posición y obviamente que te vas a conseguir con otras personas que están como que a la misma posición que tú y es algo que nunca, nunca se va a acabar. claro, ¿Cómo exacto. fue Y uno ese? siempre tiene... No, no, Perdón. continúa. Sorry. No, no, y uno siempre tiene la mala costumbre de quererse comparar, que no es lo correcto, porque todos venimos desde backgrounds, desde fondos diferentes, con un crecimiento diferente y con una visión del mundo diferente incluso. Entonces eso al principio fue un cambio de cultura también. New York con Tennessee es completamente diferente, como la gente se comunica, incluso cómo habla, cómo se relaciona. Entonces, fueron muchísimos cambios al mismo tiempo, pero como te decía, en cuestión de meses realmente conseguí uno que este era el lugar para mí porque en la parte científica, académica, yo ni sabía lo grande que era San Jude en ese momento cuando acepté. Y por la parte social, este es como el espacio perfecto para mí para crecer. Entiendo. ¿Cómo fue ese proceso de tú aplicar, si por lo menos yo quisiera aplicar a una residencia parecida a la tuya, con el mismo grado académico que tenías cuando saliste de Elmira College como biólogo? ¿Cómo es ese proceso acá en los Estados Unidos para poder entrar a una institución tan grande como esa? Todas las universidades están en búsqueda de estudiantes internacionales, especialmente cuando estamos hablando de niveles académicos tan altos, porque incluso a veces hay deficiencia en aplicantes locales que no están tan interesados en hacer trabajo tan especializado. Y así que las puertas siempre están abiertas para todos. Usualmente se requiere de tomar pruebas académicas estandarizadas, um, como el GRE, o alguna otra dependiendo de cuál sea la especialidad. En mi caso era el GRE que tenía que tomar. Y eso lo importante es porque que sea una prueba estandarizada, aunque ahora hay un movimiento por muchas universidades incluso de no considerar esas evaluaciones estandarizadas y enfocarse más en el aplicante como un todo. Ok. Y, y bueno, si estás trabajando, si estás buscando oportunidades en la ciencia, como un doctorado, como fue mi caso, sumamente importante también demostrar desde un principio que tú estás interesado en seguir una carrera de ese tipo, especialmente si es un doctorado de que ahí tienes un compromiso por la ciencia, porque el doctorado puede ser de muchos años, como fue mi caso y como es el caso de De muchos, muchas porque personas. es la forma en la que se trabaja. Nosotros estamos literalmente creando conocimiento y requiere de muchas horas, de mucha dedicación, de mucho sacrificio. Entonces es muy importante que si alguien quiere seguir una carrera académica y científica, que desde muy temprano o tan pronto tenga esa idea, comience a crear como esas bases sólidas para alcanzar esa educación. Y con lo que eso me refiero es que si quieres hacer investigación, en la universidad tienes que hacer investigación. Yo apenas llegué a mi pregrado, comencé mi pregrado, yo me entrevisté con profesores y les dije, yo lo que quiero es ser científico. Ayúdame a ser científico, a entrenar. Y ahí hice investigación en química, hice investigación en microbiología, como dije, tuve mi pasantía en Mayo En Clinic. Mayo Entonces, Clinic. todas esas oportunidades son realmente las que me hicieron un aplicante fuerte, porque demostré que desde un principio estaba comprometido en seguir una carrera científica. Entiendo. Wow, es increíble que no es solo el networking, que no es solo que tú sepas lo que quieres hacer, sino que vayas construyendo todo ese currículum que incluye tener buenas notas y además querer investigar para poder como que dar el siguiente paso en el mundo en el que te quieras desenvolver. En este caso el tuyo que es el de
Biología e inmunología. Sí, exactamente. Y yo creo que lo más importante siempre que buscan las universidades es notar que tienes experiencia en el laboratorio, que para los que queremos estar en el laboratorio, obviamente, que has trabajado en un laboratorio antes, que realmente sabes lo que es trabajar en un laboratorio, lo que es tener experimentos que no se paran en fin de semana, que no se paran en días feriados, que siguen avanzando. Y la única forma de demostrar que sabes a lo que te estás metiendo es obviamente habiendo tenido experiencia de algún tipo en el laboratorio. ¿Fueron Por cuántos eso años de que duró tu doctorado? 6 años y medio. Wow, o sea que estamos hablando que llevas estudiando más o menos como unos 11, 12 años aproximadamente en toda Desde tu que salí carrera. del liceo, sí. Wow, pensé que a mí me había tocado tanto después de 10 años para ser cirujano general, pero estamos allí casi igual los dos. De verdad que es increíble el no solo tener la vocación, sino tener la disposición de querer estudiar y de seguir aprendiendo y de compartir esos conocimientos que tú has adquirido, que es el punto en el que estás ahora, en el de que ya no solo estás dentro del laboratorio haciendo todas esas investigaciones, sino que ahora estás tratando de que la ciencia a personas que no están dentro de este mundo la puedan entender. ¿Cómo es ese proceso que pasa, Daniel? Aunque como estábamos hablando hace rato, me dijiste que siempre has querido que todo el mundo entienda cómo son las ciencias. Ahora ya es un hecho de que tú lo estás haciendo. Sí, bueno, yo creo que a medida que todos crecemos y que caminamos el camino de la vida, pues aprendemos más acerca de nosotros mismos y nos damos cuenta también de oportunidades que tenemos en la carrera, porque la carrera no es algo lineal nunca, sino que siempre hay cruces y hay retos por sobrellevar. Y yo lo que noté a medida que iba avanzando en mi carrera científica era que había una gran necesidad en crear un puente entre la ciencia y la gente, en entender cómo los científicos no pueden vivir sin los fondos públicos, sin la gente, y que nosotros, nuestro trabajo se basa en ello, pero al mismo tiempo el público, la gente tiene que entender el rol que juega el científico en la sociedad para avanzarla y para permitir que podamos seguir de la mano y al fin y al cabo que ambos somos parte de una misma sociedad, de una misma comunidad, que a veces se nos olvida, el científico a veces se encierra en el En el laboratorio, laboratorio. lo que llaman la torre esa dorada, donde está muy lejos de la comunidad y pues no hay una interacción cercana entre los dos. Entonces, eso es algo que yo noté y viví a medida que iba creciendo en mi carrera y yo sentía la necesidad, como ya bien decía, porque para mí lo más importante era hacer trabajo que tuviera un impacto en la sociedad, era importante acercar esos dos mundos. Y por eso es que a medida que he ido avanzando, también he ido buscando oportunidades para crecer como comunicador de ciencias y fue lo que me brindó luego entonces la oportunidad también de, ya habiendo cumplido mi sueño de ser científico, de trabajar en un hospital de renombre mundial, de estar en un laboratorio líder a nivel mundial en nuestro campo, de ser un experto en mi área, pues quería entonces ya también trabajar en algo que estuviese más cercano con la gente y que me brindara esa cercanía que estaba buscando. Ok, como recuerdo cuando estábamos hablando la otra vez antes de reunirnos ahorita, que hubo un ejemplo que tú utilizaste, porque eres fanático de Harry Potter, y utilizaste un ejemplo para explicar uno de tus trabajos a gente que no es científica. ¿Cómo fue, si puedes explicarme un poco de ese ejemplo de Harry Potter ahorita? Sí, bueno, parte de mi tesis, de mi trabajo doctoral es entender cómo se desarrollan células especializadas del sistema inmunológico. Cómo las células T, que son células sumamente especializadas, que son como nuestro equipo SWAT del sistema inmunológico, cómo se desarrollan. Y en parte de mi trabajo nosotros descubrimos una molécula clave en el desarrollo de estas células T y en la especialización de ellas, porque a pesar de que las llamamos células T, hay diferentes tipos de células T. Y estas células, una de las primeras diferenciaciones en las que ellas van a medida que se desarrollan
es que expresan receptores en su superficie que son del tipo alfa, beta o gamma delta. Y bueno, a mí me pidieron que escribiera un artículo sobre este descubrimiento para el público en general. Es sumamente complicado poder explicarlo en los términos científicos. Nuestra molécula se llamaba mTOR y estamos hablando de células T y en el lineaje de alfa beta contra gamma delta y cómo esto sucedía en el timo y cómo los metabolismos y la respiración celular estaba funcionando de todo esto en un compás que permitía que mTOR seleccionar a estas células de diferentes formas. Inclusive yo que soy Y médico ya me perdí. Entonces bueno, te podrás imaginar para el público general lo difícil que es esto. exacto. Entonces mi forma de tratar de explicarlo fue, como bien decía, yo soy muy fanático de Harry Potter. Y entonces decía, bueno, pero quizás si puedo mostrar una analogía de lo que nosotros hemos descubierto y cómo esta molécula funciona, la gente puede entenderlo y relacionarse más. Y eso me hizo pensar en Harry Potter y Hogwarts. Cuando los jóvenes brujos llegan por primera vez a Hogwarts, tienen que pasar por un proceso de selección, ¿verdad? Donde le colocan el El sombrero sombrero. seleccionador y dependiendo en sus pensamientos y en sus habilidades, deciden si van a una de las 4 clases. Bueno, eso precisamente es lo que nosotros descubrimos. Nosotros descubrimos cuál es el sombrero seleccionador de las células T cuando está en su proceso de desarrollo. Y ese sombrero seleccionador es la molécula mTOR, que en base a el perfil de estas células a medida que se están desarrollando y los recursos de nutrición que tienen en su cercanía y en su metabolismo, es la que decide si las células se convierten en el tipo alfa-beta o en la casa alfa-beta o en la casa gamma-delta. Y fue así Wow. como lo... Wow. Y eso es más o menos lo que estás haciendo ahorita trabajando, o sea, como que trayendo todas estas analogías para poder explicar las ciencias al público en general. Es parte de mi trabajo, aunque no realmente lo principal. Ya ahora estoy trabajando en proyectos quizás de más gran escala, en donde incluimos aliados a nivel mundial para poder desarrollar contenido para pacientes y familias de cáncer pediátrico que sea relevante y que sea accesible para ellos. Entonces, una pequeña parte, sí, de mi rol es desarrollar estrategias para llevar contenido de científico a la gente, este científico especializado de investigaciones, pero mi principal rol se basa en desarrollar proyectos, estrategias e incluso relacionarme con grupos hospitalarios, con equipos de médicos a nivel mundial y poder crear quizás una red o recursos para compartir ideas, porque como bien decías, el Sanjud ha sido pionero en las investigaciones científicas y en el avance de las curas para niños con cáncer. Cuando el Sanjud se fundó en los 60, apenas el 20% de los niños con cáncer lograban sobrevivir. Y hoy en día, gracias a los avances que se han hecho en nuestro hospital, en el Sanjud, que son compartidos públicamente y gratuitamente, más del 80% de los niños con cáncer logran vencer el cáncer y logran vivir una vida normal. Wow, Pero un eso es aquí avance en los del Estados Unidos, 60%. más del 80%, Ujú. sí. Y para enfermedades, para algunos tipos de cáncer, ya son más del 90%. Y son estudios que se han, en gran medida, bueno, obviamente, se comparte en todo el país, en muchos trabajos, pero el Sanjud ha sido pionero en el desarrollo de terapias especializadas para niños con cáncer. Porque antes se pensaba que, bueno, el cáncer se trata como se trata el cáncer y se quería tratar al niño igual que el adulto, pero lo que nuestros estudios han demostrado es que un niño es completamente diferente que un adulto y las dos enfermedades son completamente diferentes, incluso aunque estén en el mismo tejido, aunque estén en el mismo sitio. Pero esa estadística tan esperanzadora del más del 80% de niños es realmente cierta aquí en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, todavía más del 80% de los niños que son diagnosticados con cáncer fallecen. ¿Y por qué hay esa gran diferencia? Uno, es porque no hay herramientas para compartir conocimiento, porque no hemos desarrollado técnicas para poder salvarlos, para poder curarlos,
pero otros países, otros equipos no tienen acceso a ese conocimiento. Es uno de los problemas. Y otro de los problemas, obviamente, es el acceso a recursos. Simplemente no hay recursos para hacer ese cuidado. Entonces, desde mi rol, mi trabajo es apoyar a nuestros equipos médicos en poder compartir esa información, tanto con los equipos médicos como también con las familias y los pacientes, para entender cómo debe ser su cuidado, cómo debe ser su vida ahora que han sido diagnosticados con cáncer, y cómo poder ayudarlos para que puedan vivir una vida satisfactoria y una vida plena, incluso con un diagnóstico de cáncer. Wow, yo creo que es una gran labor que estás haciendo, Daniel, con tan joven que eres, tienes menos de 30 años, ya tienes un doctorado, como digamos coloquialmente en Venezuela, encima, sabes muchas cosas que tienes tú para aportar desde tan temprana edad. ¿Y qué es lo que queda ahora más adelante para Daniel? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es seguir creciendo. Este trabajo, esta proposición se creó y lo comencé en mayo, apenas terminé mi doctorado, así que apenas estoy comenzando, como te decía, crear estas relaciones con equipos médicos en otros países, con otras instituciones, en construir proyectos que sean duraderos y que sean realmente efectivos en compartir conocimiento. Así que apenas estoy comenzando este capítulo de mi vida y estoy sumamente emocionado por las posibilidades que me brinda. ¿Y qué es el éxito para Daniel? ¿Cómo definirías tú el éxito? El éxito para mí significa sentirme a gusto con quien soy hoy. Porque usualmente la vida cambia muchísimo y siempre estamos quizás persiguiendo un éxito en el futuro. Pero para mí lo que he aprendido con estos cambios que he tenido, como te decía, cuando no logré entrar a la universidad que yo deseaba, o incluso cuando terminé mi doctorado y al final decidí, bueno, ya no voy a seguir en el laboratorio, ahora voy a ser comunicador y voy a ser un gerente de proyectos. Lo que he aprendido es que el éxito no puede ser algo que está tan lejano, que está en el futuro. El éxito tiene que ser el yo sentirme a gusto con quien soy, con cómo soy y cómo yo vivo mi vida que es única y que la única que yo puedo vivir. Y entonces eso para mí es el éxito, sentirme feliz conmigo mismo y poder pararme en los zapatos de alguien más y verme a mí y aún sentirme orgulloso de quién soy. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, te mando un abrazo desde acá, desde Nueva York. Espero poder encontrarnos en unos años y que esa labor que estás haciendo ahora haya impactado muchísimas más vidas de las que has impactado hasta ahora. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Qué increíble que estuvo el episodio de hoy y esa dedicación que tiene Daniel para que todos entendamos la ciencia de una forma completamente fácil, así como lo explicaba con el sombrero de Harry Potter y la molécula que ellos descubrieron en su investigación. De verdad que eso fue increíble, me dejó boquiabierto y es algo que ya Harry Potter no es lo mismo para mí, me imagino que para ti tampoco. Si quieres contribuir a la causa del Hospital St. Jude para que más científicos como Daniel puedan seguir trabajando para salvar más vidas y muchas más de otros niños que sufren de cáncer, o si quieres contactar directamente a Daniel, no te olvides de revisar la descripción de este episodio. Si te gustó y conoces a otros científicos, no olvides de compartirlo con ellos, que seguro hay alguien por ahí que también necesita escuchar esta información. Sinceramente te doy las gracias por quedarte hasta el final. Disfruto muchísimo hacer esto para ti, traer estas historias de inmigrantes que han sabido abrir camino en diferentes áreas y que sirven de ejemplo para todos nosotros, para que así sigamos adelante y para que sigamos motivados en seguir ese camino tan arduo que es el inmigrar. Me encantaría que me dejaras tu comentario. Estoy disponible en todas las redes sociales como @DouglasBlanco. Escríbeme, envíame un mensaje directo, etiquétame en una foto. Cuéntame qué es lo que aprecias del podcast, qué es lo que estás disfrutando. Si quieres que traiga a alguien que tú conoces, solo contáctame, que de seguro lo voy a contactar para que esté aquí también de invitado en el podcast.